Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Diego y a Pablo por la invitación. Y bueno, es un honor y un privilegio pues, estar aquí con vosotros esta mañana y contaros un poco nuestra visión de lo que está pasando en Europa, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que ha dicho David, pues bueno, nosotros tienen un impacto, yo creo que un ángulo, vamos a decir, tratar de un ángulo un poco positivo, de decir cómo estamos ayudando a contribuir y a crear ese ecosistema, ¿no? Que es necesario. En primer lugar, quizás hablaros un poco de Cathay, que antes he tenido el privilegio de oír de Diego comentar que es un fondo de 1.000 millones y tal, bueno, que es cierto. Y es verdad que España para nosotros es el segundo país en Europa en el que más hemos estado invirtiendo desde la creación de Cathay. Daros unos datos sobre quiénes somos nosotros. O sea, empezamos hace 18 años con una actividad más tradicional de private equity, invirtiendo desde el primer momento en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Eso fue, digamos, ha sido parte de nuestro ADN de mirar, de ser una plataforma global que permite tener una visión de las tendencias de lo que ocurre, pero a la vez de ser muy locales a la hora de ayudar al emprendedor, de aportar no solamente capital, sino también negocio y todo tipo de, digamos, de soporte. Y bueno, simplemente algunos datos. Somos un fondo de casi 6.000 millones hoy en día, la mitad en private equity, la mitad en venture capital, pues equipos, oficinas un poco por todas partes del mundo. Cubrimos Estados Unidos, Europa, Asia, y luego tenemos unos acuerdos para cubrir África y también Latinoamérica. Hemos hecho pues, casi cerca de 300 inversiones, más de 15 unicornios en nuestra cartera. Uno de los temas que creo que hemos resaltado aquí es el concepto de corporaciones y ecosistema. Y eso ha sido realmente estratégico cuando creamos y lanzamos Cathay Innovation. O sea, desde el primer momento lo que hicimos es captar dinero público, porque yo creo que los gobiernos pues, tienen esa responsabilidad de ayudar al emprendimiento, pero también las corporaciones, ¿no? Y desde el primer momento hemos tenido la suerte de estar acompañados por casi la mitad de CAC 40 en Francia, donde pues, tenemos dentro de los 4 sectores en los que estamos invirtiendo, que es el sector de la salud digital, fintech, movilidad y energía y distribución, pues grandes grupos que algunos nombres o probablemente todos os sonarán, porque todo esto también tiene presencia importante en España. Entonces, aquí sí que tenemos las flechas, pero realmente creamos una especie, digamos, de ecosistema donde, y estamos viendo, tenemos una tesis, vemos las tendencias que ocurren en los distintos países o las regiones en las que tenemos presencia, vemos o comparten con nosotros cuáles son las prioridades, qué es lo que necesitan esas compañías, pero sobre todo, y yo creo que es ahí donde España pues poco a poco se está acercando a, yo creo que Francia, que es probablemente uno de los modelos que en los últimos 10, 12 años pues ha crecido muchísimo el ecosistema a nivel de inversión, es que las corporaciones han decidido no solamente invertir en fondos, pero sino también apoyarse en compañías. Antes, yo creo que el concepto de Open Innovation, todo el mundo es bastante familiar, pero ¿qué significa? Que una corporativa dice, bueno, pues yo estoy abierto a colaborar con startups, pero yo lo que denomino un nice to have. Hoy en día las corporaciones se han dado cuenta de que la transformación de sus negocios viene por startups. Entonces, de ahí estos grupos que nos han apoyado y que nos vienen apoyando desde hace ya 10 años. Y luego lo que es importante es ese conocimiento que vamos trasladando a los emprendedores. Voy a dar algún ejemplo a lo largo de la presentación, que es un emprendedor español, pues lo que interesa es saber cómo ha escalado una compañía en Estados Unidos o en China y aprender, ¿no? Entonces, ese concepto de conocimiento que compartimos. Bueno, esto es simplemente algunas de nuestras compañías en las que hemos invertido. España, de hecho, tiene una presencia importante porque hemos invertido en Globo, que fue nuestra primera inversión, y más recientemente en Wallbox en el 2021. Bueno, como os decía antes, simplemente terminando un poco sobre Cathay, bueno, estos son los 3 países en los que en los que tenemos presencia o estamos construyendo una presencia: España, Francia y Alemania, y algunas de las inversiones que hemos hecho. De hecho, en España, y es menos conocido, menos público, pero nosotros directamente e indirectamente hemos invertido a lo largo de los últimos, desde el 2017, cerca de 250 millones.
Y eso es un dato bastante importante, pero no solamente nosotros, como decía directamente, sino también esas corporaciones que vienen, que invierten en compañías, en startups en España. Bueno, rápidamente el fondo 3, para algún emprendedor que esté interesado, pues es un fondo del 2022 de tamaños de 1.000 millones. Y bueno, esto es un poco los sectores, lo he comentado antes. Y a nivel de geografías, pues el 50% de esa inversión la vamos a invertir en Europa, que esto también es muy importante. Hemos cambiado nuestra estrategia. Antes era una tercera parte de Europa, China, Estados Unidos, y en el fondo 3 la mitad es en Europa. ¿Y el por qué? Porque estamos llegando a un ciclo donde ya han habido emprendedores que han montado sus compañías, que las han vendido, que crean de nuevo otra compañía, con lo cual ya han hecho todo ese ciclo. Y luego es lo que se denomina las mafias, ¿no? De hecho, yo creo que una de las más conocidas en España es la mafia de Globo, ¿no? Que son personas que, o sea, emprendedores o empleados que han contribuido al crecimiento y al desarrollo de Globo, y poco a poco pues está creando su compañía. De hecho, creo que en Globo, creo que es cerca de 27 compañías han creado por ex Glovers. Tratar un poco también de aportar una visión de cómo vemos nosotros lo que está ocurriendo en los últimos cerca de 10 años a nivel mundial. Y lo que es interesante es que Europa desde el 2022 pues ya está al nivel o incluso más que China. O sea, Estados Unidos primero, luego China durante muchos años, y desde el 2022 Europa, a través de varios países, pues está captando más, o está invirtiendo más que China. Yo creo que eso es un dato muy importante, y aquí algunas compañías, no estamos en todas, porque tampoco vengo aquí a hacer publicidad de Cathay, pero simplemente lo que pensamos, compañías que en sus sectores son líderes regionales. Lo que estamos viendo en el 2024 es que vamos a seguir con esa tendencia donde Europa sobrepasa a China, pero sobre todo llevada por toda la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que han habido en H1 pues, importantes inversiones en compañías europeas. Y esto es más lo mismo, pero fragmentado a nivel europeo por países. Vemos que Francia pues, está siendo históricamente, Inglaterra ha sido el país que más captación de inversión pues ha tenido. Pues Francia ya está llegando más o menos a la par. Y aquí un dato quizás todavía no está al nivel, que es España, que en el 2023 pues es solamente de un 3%. Pero bueno, vamos a decir, somos optimistas. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Aparte de gráficas y tal, la realidad es que en este último año y medio hay tres, lo que vemos nosotros. Por un lado, el mensaje un poco a los emprendedores es que hay dinero. O sea, los fondos tienen dinero porque en los últimos años, pues quizás no tanto como en Estados Unidos, claramente, por lo que decía David, a nivel del hábito del ahorrador, ¿no? Pero sí que hay dinero. Lo que pasa es que no hay compañías. No hay compañías que están llegando a un nivel donde los fondos pues, se deciden a apostar. ¿Por qué? Porque hemos tenido esta burbuja del 2020-2021 después del COVID, donde las valoraciones pues, han crecido muchísimo, donde lo que realmente se buscaba era un hipercrecimiento y no se valoraba el plan hacia la rentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues llegado 2021, pues la fiesta pues, ha terminado, y simplemente pues ahora lo que estamos viendo es que hay una especie de polarización entre compañías muy buenas que siguen captando muchísimo dinero siguiendo a valoraciones altas, y luego compañías que no consiguen captar dinero, no tienen un plan porque no han tomado las medidas necesarias. Y ahí sí que es un mensaje muy conservador, no pesimista, pero de tomar las decisiones en el buen momento y no de pensar, porque yo lo que he notado es que cuando llegó el COVID nadie sabía lo que iba a durar, y entonces el mensaje de todos los fondos era llamar en su momento era Consum, pero a todos los emprendedores decir, oye, tenéis que cortar. ¿Qué ha pasado? Que justamente en un mundo completamente de lockdown, ¿no? en el que estuvimos, lo único que nos ha permitido seguir adelante y seguir desarrollando, seguir comunicando, es la tecnología. Entonces, ese periodo de post o durante la pandemia pues ha durado bastante poco. Y al final el emprendedor dice, oye, pues
Oye, el mensaje muy pesimista del inversor, que era de cortar, de extender el runway y tal, pues finalmente han sido los mejores años. Cuando en el 2022 pues empezamos a ver un poco pues ese decaimiento de las inversiones porque ya estamos a un nivel de valoraciones que no se sostenía, pues otra vez el llamar a los emprendedores, oye, que tenéis que cortar. Y entonces, claro, nos miraban, o nos miran, es decir, pero es que nos habéis dicho lo mismo y han sido los mejores años en esa post-pandemia. La realidad es que estamos en un periodo muy complicado y lo que estamos viendo, y de hecho es noticias todos los días, compañías que van cerrando, compañías que no pueden devolver también los préstamos que han recibido por parte del gobierno, por parte de bancos, y al final pues no consiguen levantar rondas. Entonces hay un efecto que lo estamos viendo, donde hay compañías muy buenas y compañías no voy a decir malas, pero simplemente que no tienen un modelo que se sostiene. Entonces, aquí, bueno, tampoco es por decir este fondo tal, pero es que simplemente demuestra que ha habido una pausa bastante importante a nivel de inversión, ¿no? Luego, lo que estamos viendo es que también fondos pequeños, pues al final es que el fondo internacional que venía mucho en el 2020-2021 y que venía y que pagaba muchísimo dinero, pues también en esos años más complicados el mercado para esos fondos internacionales es el mercado americano o el mercado asiático. Con lo cual, y no voy a dar nombres, pero hay muchas compañías en España que han recibido financiación por parte de fondos internacionales que de repente no es un mercado estratégico para ellos, que han sido más inversores oportunistas. Y entonces, ¿quién hace las siguientes rondas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que están habiendo fondos alianzas con fondos más de growth para poder un poco suplir esa necesidad de capital post serie A o serie B, donde las rondas anteriormente las hacían los fondos americanos principalmente, y ahora están habiendo pues fondos europeos de un tamaño ya más importante, no solamente el nuestro, sino otros fondos, para justamente poder ayudar en esa fase. Y luego, bueno, aquí en los nombres, y luego están los programas también a través del FEI, que creo que anunciaron en España pues una inversión en un fondo y que va a haber el lanzamiento, digamos, la creación de fondos de más de entre 500 y 1.000 millones para apoyar compañías europeas. Bueno, estos simplemente son datos que comentaba antes de decir, oye, pues cuánto tiempo antes tardaban las compañías en buscar entre la A y la serie B, y lo que estamos viendo, pues tardan más tiempo, ¿no? En el 2024 pues estamos en 27 meses y si nos vamos al 2021 pues estamos en 18, 19 meses entre una serie y la otra. A pesar de todo y a pesar de lo que estoy diciendo, seguimos con términos, o sea, con condiciones, más que términos, condiciones bastante estándar. O sea, lo estamos viendo, o sea, que los fondos se aprovechan y tal. En realidad, cuando la compañía es buena, cuando el equipo es bueno, cuando el plan es viable, al final estamos con unas condiciones de liquidez y tal bastante estándares, y seguimos teniendo algo un poco exótico muy por debajo de un 10%. El problema real de Europa, no solamente en España, es los exits. O sea, aquí no hay mercado público, o sea, la IPOs en Estados Unidos, pues bueno, Wallbox, que ha sido un ejemplo en el 2021, pues bastante bueno, que salió a bolsa valorada en cerca de 2.000 millones, hoy en día creo que está en cerca de 300, un poco menos de 300 millones. ¿Por qué? Porque el inversor americano valora mucho el mercado interno, ¿no? Entonces, compañías europeas que van a Estados Unidos, si no venden, si no tienen una presencia comercial importante en Estados Unidos, pues al final los analistas no hacen notas sobre esas compañías y finalmente no hay interés. En Europa el problema es que no hay un mercado público donde hay muchas salidas, entonces las únicas salidas que pueden haber son corporaciones o fondos de private equity. O M&A, lógicamente. Y lo que vemos aquí, que es un dato que a mí realmente me da un poco de miedo, que es el porcentaje de salidas europeas en comparación con Estados Unidos. Bueno, y el dato sobre España pues sigue siendo quizás todavía un poco desolador, pero es una realidad, y es ahí donde nosotros pensamos que con este ecosistema, con las corporaciones, es decir, que también no solamente es traer negocio a las startups, sino también ofrecerles una posibilidad de salida clara y real.
Bueno, esto simplemente es algunos exits que han habido en España que confirman lo que, bueno, confirma simplemente, también es un ejemplo de lo que he mencionado antes, que simplemente las salidas que han habido en los últimos año y medio realmente es a través de fondos de private equity, con lo cual, porque no hay comprador. ¿Por qué? En primer lugar, por valoraciones, porque al final no se sostienen compañías de 5.000, 6.000 millones, porque una corporación no te la va a comprar, cuando nos estamos viendo que las valoraciones del IBEX 35 en comparación con otras corporaciones en Estados Unidos o Asia, pues son muchísimo más bajas. Entonces, esto es una posibilidad de exit, sigue siendo bastante limitada, con lo cual los inversores, pues al final hablamos de que invierten en ladrillo o invierten en bonos, pues realmente es que el inversor, sea el español, sea el francés y tal, todavía no ha tenido ese ciclo también de decir, oye, pues he invertido y he recuperado dinero, porque al final los fondos también tenemos esa responsabilidad de devolver el dinero. Y lo que es interesante en esta transparencia es que las IPOs pues cada vez es más difícil, ¿no? Si vemos entre el 2020 y 2021, a mí es el dato del EBITDA, que antes podía ser la compañía no ser rentable y ahora se busca una compañía que tenga una rentabilidad, si no, no hay. Y de hecho lo estamos viendo. Hubo una especie de, digamos, de que podía salir de nuevo, creo que fue en septiembre del 2023, que en el mercado americano, en el Nasdaq, hubieron unas cuantas IPOs y de repente todo el mundo, pues bueno, hostia, ya hemos vuelto, y la realidad es que en el 2024 ha pasado poquísimo. Veremos si con las elecciones en Estados Unidos, sin decir cuál es la preferencia, pues puede haber también un poco ese optimismo en los mercados públicos. Bueno, esto es un poco nuestra visión, esto es la nuestra de lo que ocurre si vemos en España. Entonces tenemos fondos y muy buenos con los que coinvertimos en España, pero más bien de SID y Series A. Vemos que hay una cantidad bastante importante de fondos europeos que van a cubrir la serie A y luego la serie B realmente son los fondos globales, ¿no? Y ahí es lo que les decía antes, que los americanos pues ya vienen menos, siguen viniendo porque sigue habiendo la compañía muy buena y tal, pero que es una iba a decir, es más de manera oportunista a una estrategia clara con Europa. Y de ahí la necesidad de tener esos fondos de 500, 1.000 millones para seguir apoyando al emprendedor europeo. Bueno, no sé si por tiempo, pero simplemente ¿dónde pensamos nosotros que hay interés en Europa y cómo Europa puede competir con Estados Unidos y con Asia? Pues en la inteligencia artificial. Si vemos aquí, pues tenemos Estados Unidos primero, China, bueno, luego tenemos Inglaterra, Israel, Canadá, o sea, entre los 10 primeros países que atraen, que hay capital, que hay salidas, bueno, salidas ya veremos en inteligencia artificial, pero creación de compañías, de cantidad de publicaciones, de compañías de inversión, pues hay poquísimos países europeos. De hecho, hay 3, Inglaterra, Francia y Alemania. España todavía no figura en el ranking de los 10 países a nivel de inteligencia artificial. Pero pensamos que sí que hay aquí, antes hablaba en una de las presentaciones que estábamos hablando de formación, ¿no? Entonces aquí hay talento. Cuando digo aquí, hablo de Europa, no solamente me ciño a Francia, aunque es verdad que en Francia, pues a nivel de educación, van bastante avanzados, lo que al final, con la inversión, permite crear aún más compañías. Entonces está un poco el hype, ¿no? de GenAI, sobre todo bueno, con OpenAI en Estados Unidos, pero en el 2024 hemos visto una compañía, de esto la valoración de Mistral ya no es de 1.000 millones, la última que han cerrado hace unas semanas está en 4.000 millones. Compañías que solamente todavía no tienen ni siquiera modelo de negocio, o sea, son motores, o sea, es mucha tecnología, son pilotos, lo que hacen es realmente asemblar un equipo muy bueno, pero que ya veremos si tenemos aquí el OpenAI europeo o no. Y esto es un poco lo que está llevando la inversión en el 2024 en Europa, ¿no? O atrayendo la inversión no solamente en Europa, sino también a nivel mundial. Lo que pensamos es que en Europa, como os decía, hay una oportunidad clara a nivel de este sector, bueno, más que sectores de tecnología, y lo que sí, claro, es
cuando entras y vas a entrar en una compañía donde todavía no tiene nada, pero claro, el riesgo es mayor, pero el retorno pues es más importante. Y yo creo que empezaremos a ver retornos o adquisiciones, porque también hay compañías que no escalan, pero simplemente que tienen una tecnología que puede ser muy interesante para este tipo de compañías. Nosotros, nuestra visión desde Cathay es que inteligencia artificial impacta en los 4 sectores en los que invertimos, realmente 3 de manera muy importante, que es la salud, obviamente. De hecho, en España somos inversores en una compañía que se llama Savannah, que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a las farmacéuticas. En la parte de consumer y en fintech, ¿no? Quizás menos a nivel de energía y movilidad. Entonces tenemos una visión que es vertical y un poco la capa horizontal, aunque estamos invirtiendo más a nivel vertical. Bueno, estos son algunos ejemplos de compañías y lo que es interesante no solamente es el nombre, es realmente la cantidad de inversiones que estamos haciendo en inteligencia artificial. No solamente nosotros, es una tendencia que vemos, ¿no? Entonces, en el fondo 1 pues teníamos de 23 compañías, pues 2, o sea, menos de un 10%, en el fondo 3 pues ya un poco más y en el fondo 4 ya llevamos el 40% de nuestras inversiones es en compañías en inteligencia artificial. Bueno, esto simplemente es un gráfico que demuestra el riesgo, ¿no?, que asumimos de algunas compañías, ahí sí de seed que hemos invertido, donde vemos que no hay todavía nada, que es el equipo, y luego poco a poco, pues a nivel que vas invirtiendo, pagando más caro también, teniendo ya modelos de negocio, pues obviamente la curva pues crece, ¿no? Bueno, quizás esta es la última que merece la pena que explicar. Yo creo que todavía en el 2024 estamos en este punto, digamos, donde todavía hemos pagado, y nosotros también hemos contribuido, como decía antes, las valoraciones y tal. Nosotros seguimos, sobre todo en este sector, que pensamos que las valoraciones son muy altas, que va a haber un momento dado que se va a estabilizar, que va a bajar y al final, pues ya llegar donde realmente la compañía pueda demostrarlo y evitar un poco la burbuja que hemos vivido post-2020 y 2021, que tampoco que no haya la misma en inteligencia artificial. Aunque de momento, como os decía antes, vemos esa polarización y mucho dinero está yendo a este tipo de compañías, con lo cual hay más competencia y con lo cual pues también las valoraciones pues van subiendo. Es simplemente un mensaje también de decir, oye, pues estamos a lo mejor en Mistral, que os decía antes ese ejemplo, pero pensamos que poco a poco se va a estabilizar, aunque la inteligencia artificial está aquí para quedarse. De hecho, existe desde hace 30 años con otros términos, pero bueno, y nada, y entonces ahora es ver cómo eso te permite crear valor para las compañías y las corporaciones, que quizás es el mensaje un poco el último que quería dar, es realmente que las corporaciones tienen que jugar un papel muy importante para ayudar, no solamente para negocio, pero también a nivel de exit en algún momento del ciclo para poder tener el ciclo completo. Nada más. Muchas gracias.